Buenos días, alumnos de segundo de la ESO. Aquí estamos con el siguiente vídeo del tema de electricidad. Hoy nos toca ver este apartado, el apartado 5 del tema. Estamos llegando ya al final. Otras magnitudes eléctricas. Está en el página 15 del tema, ¿vale? Bueno, cuando empezó el tema hablamos de las magnitudes eléctricas principales, que decíamos que eran la tensión, la intensidad y la resistencia. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Nos queda hablar de otras dos magnitudes que tienen importancia y que se utilizan mucho en la vida cotidiana y que son la energía eléctrica y la potencia, ¿vale? Entonces, por aquí os explica en esta primera página lo primero que es la energía eléctrica, pues es una forma más de energía, igual que hay otras muchas. En la energía siempre la definimos como la capacidad de producir trabajo, en algún momento. Entonces, la energía eléctrica es la forma de energía relacionada y la que se utiliza en los circuitos y en los componentes que estamos viendo en este tema. Es una energía que se puede transformar, ya lo habéis visto, fácilmente en otras formas de energía, en energía luminosa, en energía térmica, mediante los receptores. Acordaros, una lámpara transformaba la energía eléctrica en luz. Un motor la transformaba en energía mecánica, en movimiento, ¿vale? Y también, bueno, ¿cómo se obtiene la energía eléctrica? Pues también se obtiene de diferentes tipos de energía. Es decir, aquí tenéis varios ejemplos, ¿no? Las fuentes de energía, las centrales eléctricas, ese tema que seguro que habéis visto. A partir de aerogeneradores o por medio de aerogeneradores podemos convertir la energía eólica del viento en electricidad. Mediante un embalse, una central hidroeléctrica, podemos convertir la energía hidráulica, la energía del agua, que se convierte en energía cinética, la energía del agua en movimiento, la podemos convertir en energía eléctrica. Por medio de placas fotovoltaicas podemos convertir la energía solar en energía eléctrica también, ¿vale? Diferentes formas de convertirla o de producir energía eléctrica. ¿Cómo se calcula la energía eléctrica? Bueno, pues la fórmula, digamos, más importante es esta, ¿no? E igual a V por I por T, como veis ahí. La energía, entonces, se puede calcular como tensión por intensidad y por el tiempo. Cada magnitud iría en sus unidades, ¿vale? La tensión iría en voltios, la intensidad sabéis que se mide en amperios, y el tiempo, su unidad principal, la unidad del sistema internacional, es segundos. Si lo ponemos en segundos, pues entonces la energía se medirá en unidades del sistema internacional, que son los julios, ¿vale? Julios, ¿de acuerdo? Ahora más adelante volveremos a hablar de este tema. Luego tenemos la potencia eléctrica. La potencia eléctrica dice, para que nos entendamos nosotros de forma coloquial, podríamos decir que es la cantidad de que un aparato eléctrico puede producir. Me explico. La potencia de una lámpara podemos decir que es la cantidad de luz que esa lámpara puede producir. La potencia de un motor puede ser la velocidad o fuerza que ese motor puede producir o transmitir en su movimiento cuando se pone a girar, ¿vale? Una resistencia eléctrica, si tiene más potencia, pues será capaz de producir más calor, ¿vale? Más cantidad de calor. ¿De acuerdo? Yo creo que es la mejor manera en la que podemos entender lo que es la potencia de un aparato, ¿no? Su capacidad de producir determinado tipo de trabajo, de energía. La potencia se mide en una unidad que seguro que os suena, que son los vatios. Vatios, ¿vale? Se nombran con una W. Como el vatio es una unidad ciertamente pequeña, ¿vale? Pues es muy común utilizar unidades más grandes de potencia. Por ejemplo, el kilovatio, que lo tenéis por aquí nombrado. Kilovatios. Como siempre, el prefijo kilo, ya sabéis, significa 1000. Así que un kilovatio son 1000 vatios, ¿vale? Bien, en la mayoría de aparatos eléctricos dice, pues si buscamos la placa de características de ese aparato, seguro que nos va a venir por ahí indicada la potencia, ¿vale? Bien, lo que tenéis aquí es cómo se calcula la potencia y cómo se relaciona la potencia con la energía. Yo, para ver eso, os voy a poner aquí una diapositiva que he preparado, donde estas fórmulas yo creo que os vienen muy bien resumidas, ¿vale? La primera que os aparece aquí ya la hemos visto, ¿no? La energía se calcula como V por I por T. Ya hemos hablado de ella. Bien, la potencia. La potencia se calcula como V por I, tensión por intensidad. ¿Vale? La tensión por la intensidad. Y acabamos de decir que la potencia se puede medir en vatios o en kilovatios. ¿Vale? Vatios o kilovatios. Un kilovatio tiene 1000 vatios. ¿Vale? Y ahora para ver este recuadro de abajo, pues me voy a colocar por aquí arriba. ¿Vale? Porque si no, os voy a tapar. Bien, estábamos viendo esto.
Y ahora, este cuadro de aquí abajo, que es el que más me interesaba además. ¿Cómo se relaciona potencia y energía? ¿Vale? Fijaros en la siguiente fórmula. Si os dais cuenta, realmente entre la fórmula de potencia, o sea, de energía, y la fórmula de potencia, lo único que cambia es la T, aparece una T. Entonces, si comparamos ambas fórmulas, pues podemos poner que potencia es igual a energía partido por tiempo. Potencia igual a energía partido por tiempo. De esta fórmula podríamos despejar, como veis, como despejáis en matemáticas las ecuaciones de primer grado, y el tiempo, que lo tenemos aquí dividiendo, podría pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Y entonces nos quedaría energía igual a potencia por tiempo. ¿Vale? Depende de lo que queramos calcular, potencia o energía, pues usamos una o usamos otra. ¿Vale? Esta fórmula la vais a tener que utilizar vosotros en algún problema que vais a hacer, ¿vale? Energía igual a potencia por tiempo. Entonces hay algo que decir respecto a las unidades de energía. Respecto a las unidades de energía, ¿qué pasa? Hemos dicho que la unidad principal de energía son los julios, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos esta fórmula, la potencia la ponemos en su unidad, que son los vatios, y el tiempo lo ponemos en segundos, que es la unidad del sistema internacional, pues la energía se medirá en julios, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en electricidad realmente la energía eléctrica no la solemos medir en julios, se mide en otra unidad. Porque, ¿qué ocurre? Que la energía nosotros normalmente la referimos a energía de un aparato eléctrico que ha estado funcionando un tiempo determinado. ¿Y cuánto tiempo está funcionando un aparato eléctrico? Pues segundos es muy poco, se suele medir en horas de funcionamiento. Entonces el tiempo se suele poner en horas. Si el tiempo lo ponemos en horas, fijaros lo que pone aquí abajo, en electricidad, la potencia la ponemos en vatios o en kilovatios, ¿vale? Y el tiempo se suele poner en horas. Si hacemos eso, la energía nos da en una unidad que son los vatios hora o kilovatios hora, ¿vale? Vatios hora o kilovatios hora. Realmente es muy sencillo, Si el tiempo lo ponemos en segundos, la energía me da en julios. Si el tiempo lo ponemos en horas, la energía me da en vatios hora o kilovatios hora, dependiendo de que la potencia yo la haya puesto en vatios o kilovatios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, espero que esto haya quedado claro. Si volvemos al tema, pues llegamos al final, como veis, al final de la teoría. Estamos llegando ya al final de la teoría del tema. Y os voy a poner por ahí a hacer una serie de ejercicios que son los que vienen a partir del 33. Entonces, para que no haya dudas, os comento unas cosillas sobre ellos, ¿vale? Estaríamos aquí, el apartado 5, otras magnitudes eléctricas. Bueno, el primero es un ejercicio de definición. Buscar en los apuntes y lo vais a poder hacer sin problemas. El segundo, 34, es un problema donde me dan la tensión, me dan la intensidad y me preguntan por la potencia. Muy sencillo, ¿vale? El 35 me preguntan una lavadora. Una lavadora dice que tiene una potencia, vatios, la potencia es la P, y que está funcionando 2 horas en un día. Y me preguntan, ¿qué energía está consumiendo? Tiene que ver con esa diapositiva que hemos visto al final. Y fijaros que el tiempo viene en horas, ¿vale? Y me hace una segunda pregunta, cuidado que este ejercicio tiene 2 preguntas. La bombilla del ejercicio anterior, esta bombilla, que habremos calculado su potencia en este ejercicio. Pues aquí me pregunta, bueno, pues si funciona 4 horas al día, ¿qué energía consumiría? Habremos calculado la potencia antes y sabemos el tiempo, ¿vale? Que son las 2 cosas que me hacen falta. Y en el ejercicio 36 yo creo que es un ejercicio muy interesante y que dice que miréis la factura o el recibo de la electricidad, del consumo de electricidad de vuestra vivienda y que saquéis algunos datos que vienen ahí. Entonces, yo os he preparado aquí una imagen, no sé si se verá muy nítida, pero bueno, esto es un ejemplo de la factura de la luz, que decimos comúnmente, la factura de la electricidad, del consumo de electricidad de una casa. Entonces, bueno, por aquí tenemos una serie de datos. Me voy a volver a bajar aquí, que yo creo que lo vais a ver mejor. Y bueno, lo que me interesa de esto es que veáis estos conceptos, ¿no? Energía. Lo primero que nos aparece es la energía. Y en el concepto de pagos por energía tenemos 2 líneas aquí. Potencia facturada y consumo facturado. Fijaros, potencia. Y si seguimos leyendo por aquí, con el 4,6 kilovatios. Esta es la potencia que nosotros tenemos contratada, o la persona que tenga esta factura. Tiene contratados 4,6 kilovatios.
se contrata una potencia a la compañía eléctrica. Cuanto más potencia, según la cantidad de aparatos eléctricos, de instalación eléctrica que tú crees que vas a tener en tu casa, se contratan más o menos kilovatios. Esta es la potencia que tenemos contratada. Y como veis, pues bueno, después de un cálculo se paga una cantidad por esa potencia. Y luego ya en la segunda línea que pone consumo facturado. Consumo, y pone aquí 369 kilovatios hora. Esa unidad, si os acordáis, era unidad de energía, ¿vale? Pagamos por aquí una cantidad de un precio y nos salen una cantidad de euros. Es decir, que cuando pagamos la electricidad, la energía eléctrica, realmente estamos pagando por dos conceptos, por la potencia que hemos contratado y por la energía que hemos consumido. Aparte de eso, pues luego vienen los impuestos, alquiler de equipo de medida, etcétera, etcétera. En la parte de abajo de la factura, pues veis que nos aparecen las lecturas. ¿Lectura qué quiere decir? Pues la lectura del contador, el aparato que nos registra la energía eléctrica que vamos consumiendo, bueno, pues qué marcaba hace un mes y qué marcaba ahora, ¿vale? Haciendo la diferencia de esas dos cantidades se puede calcular cuánto hemos consumido en el último mes. Si os fijáis, otra vez, esas unidades son kilovatios hora, ¿eh? Acordaos de lo que os he dicho antes. La energía eléctrica en electricidad se suele medir en esta unidad, en kilovatios hora, ¿vale? Bueno, pues lo que quiero que hagáis es que reviséis un poco y así os familiarizáis también con la factura eléctrica de vuestra vivienda, ¿vale? Y nada más, hasta ese ejercicio para esta semana. Muy bien, espero que lo hayáis entendido, veros el vídeo tranquilamente, el tema de las unidades y adelante con los ejercicios, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.